Bien, hemos llegado a nuestra última sesión, número 12. Eh, Seguimos, por supuesto, y terminamos hoy con la narrativa venezolana contemporánea, es decir, lo que se está haciendo hoy. Y seguimos hablando de las alternativas. Hay más alternativas a la narrativa venezolana en el siglo XXI. Y bueno, y lo vamos a ver, a través de dos experiencias. Una sumamente reciente, vigente y con ganas de resurgir, por cierto, y otra en pleno auge actualmente. La narrativa venezolana experimental del siglo XXI, es decir, lo que están escribiendo los narradores actualmente, está saliendo por todos lados, no nada más en los libros. Eso es lo primero que nos debe llamar la atención. Quiere decir que la plataforma de contenido que aloja a los textos narrativos ya no está circunscrita a los libros, ni siquiera a los libros digitales. ¿Ok? Ahora bien, eso en cuanto al contexto. ¿Qué debemos ver en sí en la narrativa? Primero debemos valorar la gran influencia del lenguaje audiovisual que se ha enriquecido a lo largo del siglo XX, por supuesto, y que cuando llega y se nos deposita en el siglo XXI, ya es todo un discurso autónomo e incluso, valdría la pena decir, hasta hegemónico en cierto sentido. Allí hay que valorar lo gráfico como elemento contenedor y a la vez discursivo también de la narrativa actual. Lo gráfico viéndolo tanto desde el punto de vista editorial, de las propuestas editoriales más contemporáneas, sobre todo circunscritas a las revistas, ¿ok? Como elementos contenedores, repito, de los nuevos relatos y los nuevos cuentos, la narrativa que se está escribiendo actualmente. Pero además de eso, debemos observar detenidamente la influencia de la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción ha sido la plataforma de intercambio artístico entre el cine, la televisión y la radio, como las grandes herencias audiovisuales del siglo XX, y la literatura. Ahí podríamos incluir la fotografía también, ¿por qué no? Pero más que todo el cine, la televisión y la radio, porque estas son, llamémoslas, artes performativas, ¿ok? Es decir, que ocurren en el momento. Así como en el pasado sabemos que la literatura y el teatro tuvieron una importante bifurcación que ha servido pues para muchas propuestas literarias a lo largo de la historia. Durante el siglo XX se fue enriqueciendo y potenciando cada vez más eso que yo llamo esta plataforma de intercambio, ¿no? O sea, la ciencia ficción como plataforma de intercambio de donde agarra la literatura y el cine y la televisión y todos se comparten. Por ello no es raro ver que un personaje como Drácula, que un personaje como Frankenstein, personajes que son nacidos de la ciencia ficción literaria en el siglo XIX, que los vimos acá, estén, desde que empezó incluso la radio, fueron narrados como novelas radiales, adaptados, pues fueron llevados al cine, fueron llevados a la televisión. Y lo más curioso es que así también hay discursos nacidos de la radio, de la televisión o del cine que han sido llevados a la literatura. Eso nos llama poderosamente la atención. Y en ese sentido hay que hablar, en el caso de Venezuela, porque en cada país hay 800 casos, en el caso de Venezuela hay que destacar la revista Tlón, que dirigía mi caro amigo Ricardo Romero, con el cual trabajo actualmente por casualidad, ¿no? La revista Tlón, ¿de qué se trata? Pues de todo esto. La revista Tlón es una mezcla híbrida de todo lo que hemos hablado en este taller hasta este momento. Es decir, toda la hibridación, todos los aportes de la coloquialidad y la oralidad a la narrativa, toda la confusión entre la realidad y la ficción, y por supuesto
todo el aparataje terminológico, digamos, que aporta la ciencia ficción. Recordemos que es el discurso científico adaptado o llevado a un plano ficcional. Eso es lo que es la ciencia ficción. Y dentro de ese plano juega también no solo los, los, los temas o los personajes o las situaciones inverosímiles o irrealistas, sino también cosas muy realistas como el relato o el texto policial. Forma parte también de ello. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo propuestas literarias en serie, en saga, como esas novelas de Agatha Christie o como las de Sherlock Holmes, tuvieron repercusión en la televisión en personajes como Columbo, por ejemplo, o en estas series más actuales como CSI, incluso por supuesto en propuestas de cine, que todos conocemos, de películas de todo tipo en este sentido, ¿no? Como la investigación científica forma parte de toda una ficción y entonces es presentada como real, como realidad. Entonces, bien, esto nos plantea una serie de horizontes posibles a la narrativa del siglo XXI, porque esta narrativa del siglo XXI trae no solo toda esa herencia del discurso audiovisual, del radio, el cine y la televisión del siglo XX, sino que además impone el nuevo discurso del siglo XXI, o la nueva plataforma de discursos, mejor dicho, del siglo XXI, que es Internet. En ese caso, por eso tienen asignada esa lectura de la escritura creativa y colectiva en el contexto de las nuevas prácticas culturales, texto de Martín Guerrero Rodríguez. Muy interesante para leer y analizar, más allá de que estemos de acuerdo o no con algunos de sus puntos. Lo importante es que él plantea una realidad que está allí y que debemos observar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos en el año 21, ya van 2 décadas, de las cuales esta última, por lo menos estos últimos 10 años del siglo XX, han tenido una velocidad en el desarrollo de plataformas de lo que llaman redes sociales muy vertiginosa. Entonces resulta que en la primera década del siglo XXI existía esto que llamaban el blog. Bueno, un escritor simplemente escribía lo que se le ocurría de repente, lo colocaba en una página y ya eso estaba publicado en internet. Era una publicación individual, solitaria, espontánea, y ya, y no pasaba de allí, ¿no? Cuando se elaboraba un poquito más, entonces empezó a surgir el llamado libro electrónico o ebook, que nace ya a finales de la década pasada, de la primera década del siglo XX. Pero lo importante es que el blog, el ebook, van a dar paso en la década que recién vivimos, de 2010 a 2020, a, por ejemplo, propuestas como el Wattpad o el Steemit, que incluso remunera al que escribe con moneda electrónica, con Bitcoin, pues. Entonces, esto es interesante porque además empieza a convertirse ya en una escritura creativa, colectiva y colaborativa, ¿no? Tal vez casi apuntando a eso que llamaba Lautréamont en el siglo XIX, el día, cuando él aspiraba que el día en que la poesía fuera escrita por todos. Yo creo que ese día, si no llegó ya, lo estamos haciendo llegar actualmente nosotros mismos. Y bueno, y por supuesto el horizonte que abren las redes sociales, en donde podemos ver que hay canales de Telegram, grupos de WhatsApp o cualquier cantidad de propuestas dentro de estos mundos alternos, que son también Twitter, Facebook, Instagram y el mismo YouTube para los que se van directamente al audiovisual. Ya podemos ver cómo la narrativa que empieza a surgir a la luz de estos contextos presenta unas propuestas interesantes. Por ello, aparte de los libros, ¿verdad? Aparte del texto que les mandé
de Martín Guerrero, por supuesto un texto meramente digital. Estas son las revistas Tlon, salieron en físico, ¿verdad? Muy importantes, muy interesantes. Además que, bueno, los archivos en PDF se habían extraviado o están extraviados y yo, bueno, me encargué de revertirlos a PDF de nuevo porque, bueno, estaban fuera del internet, parece mentira. Entonces, además de esto, les voy a compartir o les comparto pues el video de este cuento con el que, bueno, tuve el honor de haber ganado un premio el año pasado, titulado Migraña. El cuento está leído así de manera audiovisual, como lo ven allí, pero además se van a dar cuenta del uso o de la incursión del WhatsApp dentro del relato. Eh, claro, fue el ejemplo que más rápido tuve a mano. Tal vez debí investigar más, digamos, para proponérselo. Pero bueno, quise proponerles este como para cerrar de una manera amistosa, amigable, afectuosa con todos ustedes, a quienes por supuesto les agradezco haberme seguido hasta este último minuto a lo largo de esta aventura de taller que nos hemos lanzado a través de estas plataformas digitales que están determinando los contextos de la narrativa breve actual venezolana. Muchas gracias y bueno, iniciamos nuestra última sesión.